Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para una bomba que les tengo preparada. Yo soy tu nombre y estoy feliz, contentísima de tenerlos una vez más en este su canal de confianza, donde siempre les traemos los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una noticia que está dando la vuelta al mundo, una noticia que involucra a uno de los galanes más codiciados del planeta, el mismísimo Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, el actor turco que nos ha robado el corazón a todas con su sonrisa, su talento y todo él. Hoy vamos a destapar un secreto que, de ser cierto, cambiaría por completo su vida. Y no estamos hablando de un nuevo proyecto cinematográfico, aunque eso también sería genial, pero esto es mucho más personal. Antes de empezar a revelar este bombazo, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y únanse a esta gran familia de chismosos que siempre están al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿De qué se trata todo este alboroto? Pues bien, resulta que redoble de tambores, por favor. Una fuente muy cercana, pero muy cercana al entorno de Can Yaman, nos ha revelado que el actor podría estar esperando un hijo. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman podría convertirse en papá. ¡Bomba! ¿Verdad que sí? Yo sé que están tan sorprendidos como yo cuando me enteré. La noticia, como se pueden imaginar, ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero, ¿de dónde viene esta información? ¿Es realmente fiable? ¿Quién es esta Sofía que menciona el titular? Vamos a analizarlo todo punto por punto para que no se pierdan ni un solo detalle. Primero hablemos de Sofía. Sofía es, según nuestras fuentes, una amiga muy cercana a Can Yaman. No es una novia oficial, ni una expareja conocida, pero sí alguien que forma parte de su círculo íntimo y que aparentemente tiene información de primera mano sobre su vida personal. Esta Sofía, de la cual no podemos revelar su apellido por motivos de privacidad, ya saben, hay que proteger nuestras fuentes, fue quien filtró la información a un medio de comunicación italiano, que a su vez la difundió por todo el mundo. El impacto inicial fue masivo con titulares en las principales revistas del corazón de Europa y Latinoamérica, y una oleada de comentarios en redes sociales. Según Sofía, la persona que estaría esperando un hijo de Can Yaman es una mujer que no pertenece al mundo del espectáculo. Se trata de una joven italiana, con la que el actor habría tenido una relación fugaz hace algunos meses. Al parecer, esta joven se puso en contacto con Can Yaman hace unas semanas para comunicarle la noticia de su embarazo. El encuentro, según la fuente, fue cordial pero cargado de tensión, un shock para ambos. Sofía relata que Can Yaman quedó visiblemente afectado por la noticia, pero que demostró una actitud responsable y receptiva. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como todos sabemos, Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal. A pesar de ser una figura pública, siempre ha tratado de mantener su intimidad alejada de los focos. Por lo tanto, no es de extrañar que no haya hecho ninguna declaración oficial sobre este tema. Y esto, mis chismosos, alimenta aún más el fuego del chisme. ¿Qué esconde Can Yaman? ¿Por qué tanto silencio? De hecho, su representante ha negado rotundamente la información, calificándola de totalmente falsa y sin fundamento. Un balde de agua fría para todos los que estábamos ya preparando los pañales. Sin embargo, la fuente de la información, Sofía, insiste en que la noticia es cierta y que Can Yaman está al tanto de la situación. Ella reafirma su posición, diciendo que tiene pruebas, aunque no puede revelarlas públicamente para proteger a la futura madre y al propio Can. Pero ¿por qué creerle a Sofía? ¿Qué pruebas tiene para respaldar su afirmación? Pues bien, según la misma Sofía, Can Yaman ya habría contactado con un abogado para asesorarse sobre la situación. Ojo aquí. Si el actor realmente piensa que es una noticia falsa, ¿por qué necesitaría un abogado? Además, habría estado en contacto con la futura madre para discutir los términos de la manutención y la custodia del bebé. Aquí es donde se pone bueno el asunto.
Según Sofía, las conversaciones han sido difíciles pero constructivas, con Can Yaman mostrando disposición a asumir sus responsabilidades. Esta información, claro está, no ha sido confirmada por el propio Can Yaman, ni por su representante. Pero el hecho de que no haya habido una desmentida tajante por parte del actor, ha alimentado aún más los rumores. La estrategia del silencio será la mejor opción en este caso. Muchos expertos en relaciones públicas creen que una declaración clara y concisa sería la mejor manera de cortar de raíz los rumores, pero quizás Can Yaman esté esperando el momento adecuado. Además, hay otro factor que ha contribuido a aumentar la especulación. Y es que en las últimas semanas, Can Yaman ha estado menos activo en las redes sociales de lo habitual. Algo inusual en él, que suele ser muy activo y compartir constantemente fotos y vídeos con sus fans. Sus fans lo extrañan. Esta falta de actividad ha llevado a muchos a pensar que el actor podría estar lidiando con esta noticia en privado. ¿Estará tomando distancia para procesar la información? ¿Estará evitando la confrontación con la prensa? Por supuesto, todo esto son especulaciones. No hay ninguna prueba fehaciente de que Can Yaman vaya a ser papá. Sin embargo, la insistencia de la fuente, la falta de una desmentida contundente por parte del actor, y su menor actividad en las redes sociales, han creado un caldo de cultivo perfecto para que la noticia se propague como la pólvora. Y mis chismosos, la pólvora es lo que más nos gusta. Ahora bien, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. ¿Qué implicaciones tendría esta noticia para la vida de Can Yaman? En primer lugar, obviamente, un cambio radical en su vida personal. Ser padre es una responsabilidad enorme, que requiere de mucho tiempo, dedicación y compromiso. La paternidad sin duda transforma la vida de cualquier persona, y en el caso de una figura pública como Can Yaman, el impacto sería aún mayor. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor muy solicitado, que viaja constantemente por todo el mundo por motivos de trabajo. ¿Cómo afectaría la paternidad a su carrera? ¿Podría seguir manteniendo el mismo ritmo de trabajo? ¿Estaría dispuesto a sacrificar parte de su tiempo libre para dedicárselo a su hijo? ¿Cómo equilibraría su vida profesional con la personal? Estas son preguntas que solo el propio Can Yaman puede responder. Pero lo cierto es que, de confirmarse la noticia, su vida cambiaría para siempre. Tendría que reorganizar su agenda, priorizar su tiempo y, quizás, tomar decisiones difíciles sobre sus proyectos profesionales. La paternidad, en definitiva, implicaría un nuevo capítulo en su vida. Además, la paternidad también podría tener un impacto en su imagen pública. Can Yaman es un ídolo de masas, admirado por millones de fans en todo el mundo. Muchos de sus fans lo ven como un símbolo de masculinidad y atractivo. ¿Cómo reaccionarían sus fans a la noticia de que va a ser padre? ¿Lo verían como algo positivo o como algo que podría empañar su imagen? El drama, mis chismosos, el drama. Aquí también hay diferentes opiniones. Algunos fans podrían ver la paternidad como algo que humaniza al actor, que lo acerca a la realidad de la vida. Otros, en cambio, podrían sentirse decepcionados al ver que su ídolo ya no está disponible. Y es que, seamos honestos, para muchos fans, Can Yaman es más que un actor, es un ideal, un sueño. En cualquier caso, lo cierto es que la noticia de la posible paternidad de Can Yaman ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Y hasta que el propio actor no se pronuncie al respecto, la especulación seguirá creciendo. La pregunta que todos se hacen es, ¿cómo manejará Can Yaman esta situación? ¿Cómo logrará conciliar su vida personal con su imagen pública? Pero, ¿qué hay de la futura madre? ¿Quién es esta joven italiana que estaría esperando un hijo de Can Yaman? Como les dije antes, no se trata de una persona famosa, ni de una expareja conocida del actor. Es una joven anónima, que al parecer tuvo una relación fugaz con Can Yaman hace algunos meses. La información que tenemos sobre ella es escasa, pero se sabe que es una persona reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Según la información que tenemos, la joven está muy ilusionada con la idea de ser madre. Y aunque la noticia de su embarazo fue una sorpresa, está dispuesta a asumir la responsabilidad y a criar a su hijo con amor y dedicación. El apoyo de su familia y amigos ha sido fundamental en este proceso, y se siente preparada para enfrentar los desafíos que se presenten. Por supuesto, la situación no es fácil para ella. Ser madre soltera no es tarea sencilla, y menos aún cuando el padre es una figura pública como Can Yaman.
La presión mediática, el escrutinio público y la incertidumbre sobre el futuro son factores que pueden generar ansiedad y estrés. Pero al parecer, la joven está decidida a seguir adelante y a darle a su hijo la mejor vida posible. Una valiente. ¿Qué papel jugará Can Yaman en la vida de su hijo? ¿Estará presente en su crianza? ¿Le dará su apellido? Estas son preguntas que, de nuevo, solo el tiempo podrá responder. Pero lo cierto es que, de confirmarse la noticia, Can Yaman tendrá una responsabilidad importante en la vida de este niño. La relación entre ambos, la forma en que se involucrará en la crianza y el apoyo que le brindará a la madre son aspectos clave para el bienestar del niño. Mientras tanto, la expectación sigue creciendo. Los fans de Can Yaman están divididos entre la incredulidad y la esperanza. Algunos se niegan a creer la noticia, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio o de una simple estrategia publicitaria. Otros, en cambio, esperan ansiosamente una confirmación por parte del actor. La incertidumbre es palpable en las redes sociales, donde los fans expresan sus sentimientos y opiniones. En las redes sociales, el tema es trending topic. Los hashtags #Can Yaman Papa y #Sofía revela secreto de Can Yaman se han convertido en los más utilizados por los fans del actor. Los comentarios y las opiniones son de lo más variados. Algunos felicitan a Can Yaman, otros lo critican, y otros simplemente se muestran escépticos. El debate está abierto y las opiniones encontradas generan discusiones apasionadas. Lo que está claro es que la noticia no ha dejado indiferente a nadie. Y que hasta que el propio Can Yaman no se pronuncie al respecto, la especulación seguirá siendo la reina. Y a nosotros, los chismosos, nos encanta la especulación. ¿Qué más pistas encontraremos? ¿Quién más se unirá al chisme? ¿Pero qué podemos esperar en los próximos días? Lo más probable es que la presión mediática sobre Can Yaman aumente considerablemente. Los periodistas y los paparazzi intentarán obtener una declaración del actor a toda costa. Es probable que lo sigan a todas partes, que lo acosen con preguntas y que intenten obtener una fotografía que confirme la noticia. Es posible que Can Yaman decida romper su silencio y hablar sobre el tema. O puede que prefiera seguir manteniendo su intimidad y no hacer ninguna declaración. En cualquier caso, lo cierto es que la noticia ha cambiado su vida para siempre. La forma en que maneje la situación será crucial para su imagen pública y para su bienestar personal. Y mientras tanto, nosotros, sus fans, seguiremos esperando con el corazón en un puño, deseando que todo esto se resuelva de la mejor manera posible. Independientemente de lo que pase, lo importante es apoyar a Can Yaman y a la futura madre, y respetar su privacidad. Independientemente de lo que pase, lo importante es recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro. Y que, como tal, tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Es fundamental recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, con preocupaciones y con derecho a la intimidad. Así que, por favor, seamos respetuosos con él y con la futura madre, y esperemos a que sean ellos quienes nos cuenten su verdad. No nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones, y confiemos en que Can Yaman tomará las decisiones correctas para su vida y para el bienestar de su hijo. En resumen, mis queridos chismosos, hemos analizado a fondo el bombazo del día, la posible paternidad de Can Yaman. Hemos examinado la fuente de la información, las posibles implicaciones para la vida del actor, y la reacción de sus fans. Hemos explorado los detalles del chisme, las dudas, las preguntas sin respuesta y las posibles consecuencias. Hemos visto que la noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, y que la especulación sigue creciendo. Pero también hemos recordado la importancia de ser respetuosos con la privacidad de Can Yaman y de la futura madre. Hemos resaltado la necesidad de esperar a que sean ellos quienes nos cuenten su verdad, y de evitar dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente va a ser papá? ¿Cómo creen que afectaría la paternidad a su carrera? ¿Qué consejos le darían a Can Yaman y a la futura madre? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que siempre les traemos los chismecitos más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo.
Somos su fuente de confianza para estar al día con los últimos rumores y escándalos. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Los esperamos en el próximo vídeo con más chismecitos y noticias. Besos a todos. Hasta la próxima. Y recuerden, sean felices. No se olviden de darle like, compartir y por supuesto suscribirse. Nos vemos pronto. Y sigan chismeando, que el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos.